No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Hace poco celebramos la Navidad, como solemos decir, con bombos y platillos. En algunos lugares, con muchos elementos de paz, de alegría, de armonía. En otros lugares, de pronto, las cosas tomaron otros caminos, otros horizontes, y desafortunadamente lo que era un momento de paz pudo haber terminado más bien como en un momento de guerra. Además de eso, dentro de poco vamos a comenzar un nuevo año. Por esto, en el ritmo de la vida, es importante que entendamos que la vida no se detiene. Hay una canción que dice que el tiempo pasa y se nos va la vida. Pero yo no quiero ponerme nostálgico. Quiero más bien invitarlos para que escuchemos la palabra del Señor y después cojamos esa palabra y extraigamos algunas reflexiones para nuestra vida, de tal manera que terminemos este año alimentándonos espiritualmente con el pan de la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la lectura del Evangelio. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado un texto que se ubica dentro de los evangelios de la infancia. Creo que ustedes, por las tantas veces que les he dicho, más o menos ya saben que los evangelios de la infancia son unas narraciones que se encuentran en los textos de San Lucas y de San Mateo, y que nos hablan de aquellos primeros momentos del transitar histórico de Jesús. Ahora bien, el texto de hoy es muy interesante, porque nosotros lo recordamos con mucha frecuencia cuando rezamos el Santo Rosario y reflexionamos sobre los misterios gozosos. De hecho, el cuarto misterio habla de la presentación de Jesús en el templo. Y como cosa curiosa, el texto que acompaña a ese acontecimiento es el texto que hemos leído en este día. Pero hoy le vamos a dar una orientación muy concreta, ubicándonos dentro del tiempo de la Navidad. De pronto, en otra ocasión, vamos a tener que retomar este texto para hacer otro tipo de reflexión, pero tendrá otra orientación y más faltaba. Miremos nosotros brevemente una cantidad de elementos que aparecen allí. Y a la luz de esto, vamos a construir nuestra primera reflexión, que la podemos centrar en las edades de los 5 personajes de los cuales se nos habla en el texto. Nos mencionan a un niño,
obviamente que es el niño Jesús. Nos hablan también de una pareja relativamente joven, que es el caso de San José y de la Santísima Virgen María. Y nos hablan de dos personajes mayores. Una es Ana la profetisa y el otro es Simeón. Y es curioso porque uno mira desde la infancia hasta la ancianidad y da la impresión que a la luz de la construcción de esos personajes se va descubriendo que toda la vida del ser humano debe estar en la presencia de Dios. Entonces tenemos un niño, dos personas mayores, dos adultos mayores. Es una cuestión bien interesante. Y dentro de todo ese panorama uno va descubriendo que efectivamente como que todo está orientado hacia Jesús. Pero hoy quiero decirles lo siguiente. En el relato del Evangelio según San Lucas, ubicado en este tiempo de la Navidad que nos propone la Iglesia para que nosotros prolonguemos la alegría del nacimiento del Señor, hay una cuestión muy bonita, y es Dios se manifiesta a personajes sencillos. Y aquí queda para nosotros la primera tarea. Si queremos que de verdad seamos capaces de experimentar esa alegría, esa manifestación de Dios, nosotros tenemos que tener muy claro que en nuestro camino espiritual debemos tener esquemas de sencillez, esquemas de humildad. Situaciones que muchas veces, por diversas circunstancias, pueden estar ausentes de nuestra vida. Simeón, una persona mayor, pero que era humilde, que esperaba la consolación de Israel. Por eso incluso el mismo autor San Lucas, dentro de los textos de la infancia del Señor, lo que se llaman los evangelios de la infancia, nos dice y nos dejó a nosotros lo que se llama el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y algo así también sucedía con Ana, la profetisa de la cual nos habla el Evangelio. Una mujer que permaneció casada un tiempo, quedó viuda y después de eso comenzó a frecuentar y a vivir prácticamente en el templo. Seguramente su experiencia era acercarse a Dios, encontrar en Dios el consuelo, la ayuda necesaria para afrontar los dolores que estaba viviendo, con todo lo que eso puede implicar en la vida. De pronto las personas que tienen una experiencia de viudez pueden comprender mejor la actitud de Ana la profetisa. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender que toda nuestra vida debe ser un camino, un proyecto en el cual nos dejemos conducir por el Espíritu de Dios, para que seamos capaces de aprender a permanecer en su presencia. Me atrevería yo a decir, a cumplir, a vivir la ley de Dios. Por eso hay también un detalle interesante. Al interior de estos personajes, particularmente de Simeón, surge una cosa muy bonita. Dice el texto que era un hombre justo y piadoso. Dos calificativos muy interesantes para una persona que quiera vivir humildemente esperando la manifestación de Dios en su vida. Nosotros, que estamos caminando en nuestra orientación espiritual para efectivamente acercarnos a Dios, es importante que pensemos si de verdad somos justos y piadosos, obviamente de acuerdo a lo que nos dice la Santa Biblia. Hasta ahí nuestra primera reflexión. Vamos entonces ahora a pasar a otra reflexión. Esta reflexión puede ser también muy interesante y es, como ya les he dicho en otras oportunidades, así como estos personajes de los cuales nos habla el Evangelio, particularmente Simeón y Ana la profetisa, lo mismo que la Virgen María y José, y que posteriormente también Jesús lo hizo, es que descubramos nuestro sitio en la vida, que nosotros seamos capaces de descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo que evitemos aquello de comenzar a proyectar
como el deseo de invadir espacios de los demás. Cada uno de nosotros tiene algo que realizar. Y resulta que a veces dentro de la experiencia cotidiana hay cosas muy complicadas, porque uno ve que una persona está haciendo una cosa y uno no sabe cuál es el sentido de lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y efectivamente cómo se puede hacer realidad esa circunstancia, esa experiencia. Entonces, cuando uno comienza a pensar seriamente cuál es el puesto que le corresponde, cuál es el sitio dentro de la iglesia, en la vida, en la familia, en la empresa, en el hogar, en el vecindario. Cuando uno descubre ese sitio, cuando uno descubre ese puesto, seguramente que muchas cosas comienzan a cambiar, porque es aprender a descubrir su misión. Es aprender a descubrir que efectivamente nosotros no podemos pisar los campos de otras personas, sino que nosotros tenemos que tener una actitud seria, una actitud profundamente decidida de seguir el camino que el Señor nos va presentando a cada uno de nosotros, pero que ese camino lo tenemos que hacer realidad en el acontecer de cada día. Que eso puede ser un poco difícil, no vamos a decir que no, porque efectivamente hay momentos en los cuales la dificultad hace su aparición y genera muchos problemas, muchos inconvenientes. Por eso es importante que cada uno de nosotros vaya descubriendo cuál es el camino que debe recorrer, cuál es el camino que debe transitar. Si nosotros vamos haciendo como una especie de conexión de estas dos pistas que yo les voy proponiendo en este día, por un lado, tratar de aprender a caminar en humildad, a caminar en la presencia de Dios, como esos personajes de los cuales nos habla el Evangelio. Y por otro lado, de descubrir nuestro puesto, nuestra misión, lo que nos corresponde a nosotros hacer, vamos a evitar todas esas situaciones conflictivas de guerra que muchas veces se presentan en nuestra vida. Porque no hay cosa más terrible que pisarse las mangueras. Hay un refrán que dice que entre bomberos no se pisan las mangueras. Y yo creo que en la vida de cada día también tenemos que hacer ese esfuerzo, evitar que efectivamente yo traspase el terreno que le corresponde a otra persona, invadir el terreno de otra persona. Él tiene su trabajo, su puesto, su misión, su compromiso. Oremos por él para que sea capaz de hacerlo realidad. Yo también tengo mi puesto, tengo mi camino, tengo mi trabajo. También tengo que hacer el esfuerzo para que efectivamente esto se vaya haciendo realidad. Para ir terminando nuestra reflexión de este día, con este sentimiento que estamos acabando prácticamente un año más, hoy estamos a 29 de diciembre, vamos a tratar de unir estas dos realidades y vamos a pedirle al Señor que de verdad cada uno de nosotros sea capaz de dejarse conducir por el Espíritu de Dios. Tengo la impresión que si nosotros como cristianos retomamos esto, no como una palabra bonita, como una expresión maravillosa, sino como algo que salga de lo profundo de nuestro corazón, vamos a hacer unos propósitos muy interesantes para el próximo año, porque efectivamente si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos terminando entonces, le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos acompañe, que nosotros, como los personajes del Evangelio, vayamos de verdad cada día dejándonos conducir por la acción del Espíritu de Dios. Y de una manera especial en el próximo año que estamos para iniciar. Por eso desde ya, aunque sea un poco anticipado, feliz año para todos ustedes. Y ojalá que en ese año sea un año en el cual nosotros logremos las realizaciones y las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos y cada uno de nosotros. Hasta pronto, que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos ilumine, y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos veamos el mundo con los ojos de Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Suceder a una mujer llamada
lo llamarás Jesús. Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Ella preguntó: ¿cómo puede ser si no soy nada especial? Pero sé que para Dios no hay nada imposible. Hágase en mí hoy su voluntad. El ángel le dijo: su espíritu está sobre ti. El fruto que llevarás santo será. Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.